Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con la grabación de la primera unidad, Fundamentos de la Moral Cristiana. Antes de leer esto, les quiero aclarar algo. Fíjense en la guía y en la introducción que el profesor explica muy bien cómo está constituida la teología como ciencia. Tiene algunas partes más teóricas y otras más prácticas. La teología moral corresponde a las más prácticas, al hacer del hombre. Está formada también por la teología espiritual y la moral. Pero esto se los dejo a ustedes porque tengo que abarcar las dos unidades en esta grabación. Como ustedes ven, nuestra sociedad cada vez está más laicizada, o sea, es verdad, es una sociedad, son sociedades plurales en ideas, en ideologías, pero sin referencia a Dios. Por lo tanto, las normas morales no sirven, no tienen un asiento más que en lo privado. Y al mismo tiempo se pide, se reclama un compromiso ético a todo nivel. Esto es lo que aproximadamente todos podemos captar. Ante esto nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto de la moral cristiana? Es una ética que tiene por objetivo hacer presente el reino de los cielos en el hoy, o sea, en nuestra historia. Por lo tanto, podemos decir que es una ética escatológica, una ética que apunta hacia el final de los tiempos. Lo que Dios busca al final de los tiempos es como el parámetro hacia el que caminamos como cristianos. Por esto, propone un mundo como humanismo capaz de crear un mundo con una mayor justicia y una mayor felicidad para los hombres. Otro punto empieza a delinear, cómo podemos intentar buscar una definición. El profesor acá les da dos y las analiza. Una dice: la moral es la práctica de la fe, siguiendo a Jesús y realizando el reinado de Dios. Y la analiza. La otra es: la moral es la práctica de hacerse personas cristiformes, o sea, de ser otros Cristos en la historia. No me detengo por el tiempo. El cuarto punto va a analizar cuál es la pregunta moral. No lo podemos reducir como objetivo a que acaba en la bondad o maldad de los actos. Es una pregunta más, aguda. La propuesta de un proyecto humanizador para nosotros obviamente es Cristo. Entonces, si esa es la propuesta, depende de las realizaciones históricas y concretas si nos acercamos o nos alejamos de este proyecto humanizador. Dentro de toda esta gama nos podemos preguntar, es pertinente hacerlo, ¿qué es lo más específico entonces de una moral cristiana? En el punto 5 responde esta pregunta y dice que la moral cristiana tiene como focalización la caridad. Está muy bien desarrollado siguiendo a Marciano Vidal, que justamente busca los fundamentos de esta caridad. Va a desarrollar los planteos que están en el Nuevo Testamento, que están en la patrística, en la reflexión escolástica, en el Concilio Vaticano II. Después va a ver que la caridad identifica justamente la moralidad de los cristianos. Y la caridad está orientada a todos los contenidos de la moral cristiana. No, es como si fuera una variable de la que no podemos desentendernos si somos cristianos auténticos. Lo va a desarrollar muy bien, ha copiado unos párrafos interesantes de un teólogo que se llama Snackenburg en la página 10 del Papa Benedicto. O sea, el contenido decisivo de la moral
queda referido al otro. ¿Cómo somos con respecto al otro? Es lo que define la moralidad. Lucas 10:36, ¿no? Tengo que hacerme prójimo del otro. Después va a tomar, esta es la unidad 1. Después viene la unidad 2, que es la estructura ética de la persona. Esta unidad toma variables más antropológicas, que a los efectos de considerar la moral tenemos que reconsiderar para poder explicar bien la moral. En este punto es bueno que desde el comienzo distingan qué son actos del hombre de los actos humanos. Actos del hombre son aquellos que son involuntarios: comer, respirar, dormir. Yo no decido, necesito, hace falta para mi vida. En cambio, los actos humanos dependen de la inteligencia y de la voluntad. Ahí es donde entra en juego la libertad. Por lo tanto, estos serían los actos humanos, aquellos que sí van a ser considerados morales. Primero nos hacemos esta pregunta: ¿qué aspectos de la antropología, que probablemente ustedes ya han tenido una materia antropológica, son los que vamos a tomar? La libertad, la responsabilidad y la posibilidad de hacer una opción fundamental en la vida. En cuanto a la responsabilidad, ahí es necesario tener en cuenta lo que les expliqué recién de los actos humanos y del hombre. Por supuesto que somos responsables de los actos humanos, a donde interviene la libertad. En cuanto a la libertad, va a tomar acá el profesor varios niveles. El nivel óntico, que es esencial a nuestra vida. Somos libres, no es que tenemos libertad, somos libres. El nivel ético, por supuesto que lo desarrolla mucho más, va a explicarles lo que es la diferencia del pathos y el ethos, que son dos términos griegos muy interesantes, y el axiológico, que es cómo elijo los valores, o sea, la elección de los valores. Y después, en el punto 4, va a tomar los actos, las actitudes y la opción fundamental. Todo nuestro actuar es lo que somos lo que hacemos. Detrás de lo que hacemos están nuestras actitudes. Y más atrás de nuestras actitudes se encuentra la unificación de nuestra opción fundamental, o sea, hacia qué queremos apuntar nuestra vida. Ahora me detengo en esto un poco más. En cuanto a los actos, están muy bien explicados, hace gráficos muy interesantes el profesor. Lo único que yo les destaco es que hay 3 elementos constitutivos de nuestros actos: el objeto, o sea, lo material; el fin, a qué apunto, cuál es mi intención con ese acto; y otro elemento constitutivo son las circunstancias o los contextos. Ellos acá explican muy bien todo lo del catecismo, que es básico y muy bien explicado. Desarrolla mucho las actitudes. Un minuto más me detengo en la opción fundamental. La vivencia cristiana relaciona la opción fundamental con la caridad. O sea, cómo me oriento hacia Dios, hacia los otros, hacia mí mismo, hacia el mundo. Es como el sentido hacia el que apunta el fondo de mis actos. Los por qué y los para qué hacemos las cosas. Acá hay textos muy buenos de Vidal y de la encíclica de Juan Pablo, Veritatis Splendor, que se las recomiendo.
En esta semana van a tener un portafolio, o sea, una actividad y también una interactividad, porque son 2 unidades. Espero haber sido clara. Cualquier duda por mail. Bendecida semana.